Antes de comenzar con el video, recuerda que si eres nuevo suscriptor del canal, coméntalo para así darte un corazón en tu comentario y una cálida bienvenida al canal. Ya sin más que decir, disfruta del contenido. Kidnapped finalmente ha sido derrotado por un guerrero increíblemente poderoso que incluso resultó ser de su misma raza. Goku milagrosamente logra volver a su estado base segundos antes que el Super Saiyajin 7 tomara control del definitivamente. La inmensa cantidad de poder del Super Saiyajin 7 jamás había sido atestiguada en un lugar que no fuese el mundo vacío, por lo que con la densidad de ese ki maligno todos darían por hecho de que Evil Goku había vuelto infinitamente más poderoso que antes. No obstante, tal energía desaparecería de un momento a otro dejando desconcertados a todos. De un momento a otro, Kibito-sin se comunicaría con Vegeta y los demás Saiyajin de la Tierra, dándoles la noticia de que por alguna razón Goku había vuelto a nuestra dimensión. Incrédulos, le preguntarían a Kibito-sin de dónde había sacado esa información, pues seguramente estaba equivocado. Este respondería que el poder tan increíble que se había sentido segundos antes, era incuestionablemente de Goku. Vegeta, Gohan, Goten y Trunks quedarían nuevamente asombrados, preguntándose qué le había ocurrido a Goku, quien no solo era muchísimo más poderoso que incluso el Super Saiyajin 6, sino además, tenía un tipo de ki casi completamente distinto. Kibito-sin les diría que iba a cerciorarse de todo, y que dentro de poco iría de buscarlos para verse en el planeta supremo. El dios iría al lejano planeta donde había sentido ese estallido de poder, encontrándose con un Goku herido e inconsciente en el suelo. A Kibito-sin le costaría sanarlo, pero finalmente lograría que Goku recuperara la conciencia y pudiese despertar. Este sorprendido, se alegraría de verlo, preguntándose dónde estaban y cómo lo había encontrado. Kibito-sin se limitaría a contestarle que solo había aparecido ahí de la nada, pero que seguramente tenía mucho que ver con el sujeto a quien estaba enfrentando. Goku se preocuparía, preguntando qué es lo que había pasado con ese sujeto, ya que era un peligro inmenso para cualquier dimensión. Kibito-sin le diría que no se preocupara tanto, pues ya estaba derrotado aparentemente. Recordando la dimensión vacía y a Irina, Goku estaría con un gran remordimiento de saber que ella se había sacrificado por él. Pero al menos, había cumplido el objetivo. Kibito-sin estaría desconcertado, diciendo que lo llevaría al planeta supremo para que terminara de sanar, y que les contara todo lo que había sucedido a los demás. Tal cual como lo había prometido, Kibito-sin iría a la Tierra confirmando que efectivamente quien estaba causando tanta destrucción era Goku. Esto, pues había una amenaza interdimensional que amenazaba nuestra dimensión. A pesar de sorprenderse, Gohan diría que solo su padre era capaz de enfrentarse a sujetos así y volver de un lugar peor que el infierno aún más poderoso que antes. Todos llegarían al planeta supremo, donde lo primero que notarían sería un poder base increíble por parte de Goku, ya que aunque no había cambiado mucho, su ki era oscuro pero tranquilo al mismo tiempo. Goku diría que se debía al entrenamiento que estaba llevando a cabo, pues era un parámetro necesario. Gohan lo abrazaría, diciendo que pensó jamás volver a verlo. Goku diría que él también pensó lo mismo, pero que volver se debió más a un golpe de suerte que otra cosa. Es así como finalmente, Goku les terminaría contando su larga historia en el mundo vacío. Todos asombrados por dicha historia, se emocionarían debido a la cantidad de rivales poderosos que habían en otros lugares. Goku diría que a veces pensar en el universo ahora se le hacía pequeño, pues habían miles y miles de dimensiones que podían visitarse para conocer guerreros increíbles. Sin embargo, Goku no era el único que tenía sorpresas. Gohan, Goten y Trunks estaban entrenando el Super Saiyajin 5 y ya casi lo alcanzaban. Goku se quedaría sorprendido, debido a que a él le costó muchísimo esa transformación que era catalogada como algo legendario. Ya todos estaban avanzando debido a que sabían que no era imposible. El tiempo pasaría, y unos meses luego de entrenar arduamente sumados a los consejos tanto de Goku como de Vegeta quienes ya lo tenían, sus hijos conseguirían el poderoso Super Saiyajin 5. Después de un tiempo, todos se atreverían a preguntarle a Goku qué era ese sello que tenía en su ropa. Este les diría que era un sello que le había entregado una guerrera increíblemente poderosa, quien se había sacrificado por él. Además de ello, también le había dado dicho sello, el cual le permitía usar la energía negativa del mundo vacío sin estar en dicho lugar.
No obstante, tras usar el Super Saiyajin 7 en la batalla contra Kidnapped, el sello se había gastado y le costaría mucho tiempo el volverse a cargar. Seguramente, le costaría más de un año. Todos aún no podían creer que existiese algo más allá del Super Saiyajin 6, ya que eso era prácticamente ser invencible. Kibito-sin les diría que el poder de los antiguos Kaioshins no era fácil de obtener, debido a que el castigo era terrible. No obstante, luego de ver cómo funcionaba y su poder, había ideado una manera de que los demás lo pudieran alcanzar sin la terrible consecuencia de ir al mundo vacío, o por lo menos, reducir el riesgo de algo peor. Tanto Goku como los demás se quedarían sin palabras, diciendo si planeaba hacer que todos obtuvieran una transformación tan peligrosa como esa. Kibito-sin diría que si realmente habían enemigos como Kidnapped por allí, era mejor estar mucho más que preparados. Vegeta emocionado diría que él no temía alcanzar dicho poder, por lo que mejor le dijera que era o que tenía que hacer. Kibito-sin le diría que no era tan fácil, pues era muy peligroso. Si demostraban ser débiles y no dignos de tal poder, no solo su cuerpo, sino además su alma se perdería para siempre. Vegeta preguntaría si se refería al mundo vacío. Kibito-sin le recalcaría que no era eso, ya que seguramente si fallaban se perderían a lugares que él no conocía. Goku le diría si se refería a los 5 infiernos de Enma-Daioh-sama. Kibito-sin le diría sorprendido cómo era que sabía de tal cosa, ya que eso solo era información para los dioses. Goku le diría que su compañera Irina se lo había revelado. Dicha dimensión servía como un puente entre la vida y la muerte, por lo que lo único que prohibía como la guardiana de dicho lugar era no morir, para no caer en dichos infiernos. Pues bueno, si fallaban en dicho entrenamiento irían a un infierno de esos donde jamás podrían escapar sin importar nada. Todos quedarían dudosos sobre esto, pero al final aceptarían siempre y cuando tuvieran instrucciones exactas de qué hacer. Kibito-sin le diría de Goku que no era necesario que él hiciera eso, debido a que él ya poseía el Super Saiyajin 6 e incluso una transformación más poderosa. Goku diría que quería probar sus capacidades, ya que por lo que veía, no iba a ser el típico ritual de los Kaioshins malignos. Kibito-sin le diría que no, y que si quería intentar el entrenamiento pues estaba bajo su riesgo. Es así como una nueva aventura por poder comenzaría. Kibito-sin les mencionaría que el entrenamiento o método de obtención de un nuevo poder, no necesariamente los harían un Super Saiyajin 6. Lo que en realidad haría, sería sacarlos fuera de su límite, pero para ello debían despojarse de ellos. Confundidos, preguntarían a qué se refería. Y este les comentaría que para completar este entrenamiento, debían olvidarse de usar su máximo poder como Super Saiyajin 5. Era un método complicado, pero si lo lograban su poder se acrecentaría enormemente, por lo menos en el caso de Vegeta, Gohan, Goten y Trunks. Todos accederían a no usar el Super Saiyajin 5, por lo que Kibito-sin procedería a explicarles de qué se trataba el entrenamiento. Con la liberación de Z a su mundo, el actual dios de la creación se quedaría muy intrigado por los conocimientos de este Kaioshin. A pesar de que cumplía sus labores preservando la vida en el universo, también había desarrollado habilidades de tal magnitud, como la de poder viajar entre dimensiones. De hecho, eso era lo que lo había llevado a transformarse en un híbrido de demonio. Z, buscando maneras de conservar la vida que tanto amaba, se encontró con algo que lo haría desear destruirla. Este hecho había intrigado muchísimo a Kibito-sin, quien luego de la peligrosa batalla contra Z se percataría del curioso sello que los demás Kaioshins habían elaborado para encerrarlo. Dicho sello estaba compuesto por una magia muy poderosa, pero luego de experimentar mucho con él, se había topado con algo increíble. La dimensión donde Z había cometido el error de entrar. Goku y los demás se quedarían perplejos, debido a que dicha dimensión seguramente era increíblemente peligrosa por lo invasiva que podía ser. Kibito-sin le diría que eso era evidente, pero Z entrando en ella pasó de tener el poder de un Kaioshin, a ser incluso más poderoso que 2 Super Saiyajin 5 peleando contra él. El poder maligno que había en esa dimensión, quizá era el necesario para ser más poderosos, incluso llegando al Super Saiyajin 6. El riesgo era enorme y terrorífico, pero la ganancia podía ser equivalente. Nadie los obligaba, pero ahora que sabían la existencia del Super Saiyajin 6, era el objetivo del cualquier Saiyajin. Solo que recordaran que no podían usar su máximo poder como Super Saiyajin 5 debido a que debían romper sus límites. Momentos después, Kibito-sin abriría la dimensión prohibida comentando que para poder escapar debían demostrar ser dignos. Si se dejaban llevar por la maldad o el poder, estarían perdidos para siempre.
Sabiendo eso, todos entrarían lentamente sumiéndose en una oscuridad increíblemente densa. Goku, quien era el más experimentado con este tipo de energía, sentiría que la pesadez era increíble, pero menos hostil que en el mundo vacío. Al contrario de allí, aquí genuinamente no había nadie. De hecho, si siquiera sentía el ki de Vegeta ni el de los demás. Por su parte, Vegeta, aunque nervioso por la increíble soledad y hostilidad de dicho lugar, estaría más confundido que otra cosa. Este de momento sentía la incapacidad de moverse con libertad, además de un silencio casi absoluto. Gohan, Goten y Trunks intentarían comunicarse con todos, pero era inútil. Ese lugar era prácticamente infinito y no podía sentirse nada del poder de los demás. Sin embargo, de algo se percatarían y era de la constante sensación de estar asediados por una presencia oscura y amenazante. Una presencia que cada vez se sentía más cerca y más peligrosa. Cada uno de los guerreros intentaría avanzar lentamente en dicha dimensión a su manera, pero les era casi imposible el escapar. Goku recordaría lo que Irina le había comentado sobre Z. Aunque era un ser que amaba la vida, este siempre buscó poder para protegerla. Aunque podía catalogarse como una causa noble, lo hacía susceptible a sus deseos y codicia de poder. Por ello, como había terminado, seguramente se debía a su necesidad por ser más poderoso sin importar nada. Es por ello, que lentamente entendería cómo funcionaba dicho lugar. Gohan por su parte entendería que dicho lugar buscaba aislarlo de toda esperanza sumiéndolo cada vez en más peligro. Al resto de guerreros, les costaría más el entenderlo, sin embargo lo peor estaba por venir. Un ser enorme, quien aparentemente carecía de toda extremidad siendo solamente un rostro con ojos rojos y una intensa y sofocante sonrisa, les preguntaría a cada uno quién era y quién los traía a su dimensión. Todos responderían de manera distinta a la pregunta. Goku, como es de esperarse, le respondería a ese ente que era un guerrero que buscaba pelear con sujetos fuertes, haciéndose cada vez más poderoso. Vegeta respondería que él quería ser el Saiyajin más poderoso, superando a todo guerrero existente sin importar quién fuese. Gohan diría por su parte que buscaba proteger su dimensión, planeta y familia de peligros como el de esa dimensión. Mientras que Goten y Trunks le diría que al igual que sus padres querían ser inmensamente fuertes. El ente oscuro reiría diciendo que cada una de sus aspiraciones eran patéticas, pero que aún así podía cumplirlas fácilmente. Todos preguntarían el cómo, y este solo les respondería que quería ver su máximo poder para ver si llegaban a ser dignos de un poder mayor. Goku y los demás se lo pensarían, pero antes de ello recordarían la condición de Kibito-Sin. Jamás usar su poder como Super Saiyajin 5. Goku igualmente le preguntaría a ese demonio si conocía a alguien llamado Z. El ente maligno le diría de Goku que no había escuchado ese nombre desde hacía mucho tiempo. Dicho ser era un dios que había llegado a su dimensión al igual que ellos, pero que había cumplido su objetivo. Él lo había ayudado a volverse más poderoso para preservar la vida de su mundo. Goku le diría que era un demonio mentiroso, debido a que lo único que busca es manipular a quien desgraciadamente caiga en su dimensión, para tomar posesión de él. Dicho demonio le preguntaría en qué se basaba para decir eso, y Goku respondería que él era quien había derrotado a Z en su mundo, como consecuencia de lo corrompido que estaba. Aparentemente todos habrían denegado el usar su máximo poder, a lo que el ente diría que lastimosamente jamás podrían escapar sin esa condición. La situación sin dudas era muy compleja, ya que nadie entendería el que debían hacer para escapar de dicha prisión, comenzando a cuestionarse si era buena idea haber ido a dicho lugar. Mientras tanto en el infierno, Cell y Freezer habían comenzado a experimentar con un Metamor en el infierno, torturándolo de maneras horribles para conocer los secretos de la fusión. Estos luego de un largo tiempo, habían estado entrenando, lo cual sumado a su nueva y super repotenciada fusión los había hecho increíblemente fuertes. Su fusión no solo los fusionaba a ellos, sino que fusionaba sus transformaciones haciendo que cada transformación de su fusión fuese increíblemente poderosa. Sin embargo, con lo visto con el Super Saiyajin 7 de Goku, aún existía el temor de que no fuese suficiente. Es allí donde a Freezer se le ocurriría el traer a alguien que les diera una resistencia absurda, además de habilidades mágicas extraordinarias. Ese ser podía ser Majin Buu. Es por ello, que buscarían en el infierno tanto Babidi como a Babidi para poder comprender cómo traer de vuelta a Majin Buu. Nuevamente en la dimensión prohibida, las dudas seguirían creciendo, ya que no había una idea clara de cómo escapar de dicho lugar sin terminar siendo un peligro para la dimensión donde vivían.
Lentamente las ideas se irían agotando, y mientras más desesperación hubiese en ellos, menos se podrían mover en esa extraña dimensión. Era increíble cómo algo tan inmenso como ese lugar se sintiera tan pequeño de un momento a otro. El demonio les diría que la única forma de liberarse es usar todo de sí, por lo que sería mejor que actuaran rápido antes de perderse para siempre en dicho lugar. Ambas opciones eran increíblemente horribles, debido a que si no hacían nada, se perderían para siempre, y si hacían lo contrario ese demonio tomarían posesión de ellos volviéndolos increíblemente peligrosos para su dimensión. Luego de unos momentos, Goku tendría una peculiar idea. Ese demonio solo buscaba que la avaricia por poder tomara posesión de todos para así volver más fácil su entrada al cuerpo de los guerreros. Por ello, se necesitaba usar todo el poder. Pero, ¿y si usaba su máxima capacidad sin necesidad de usar su máximo poder? Es así como Goku comenzaría a elevar su poder de una manera increíble, comenzando a emanar un aura de color rojo. El demonio le diría que con eso no sería suficiente, ya que a leguas se notaba que no era su máximo poder. Goku le diría que por el momento no, pero la técnica llamada Kaioken era algo que él jamás había visto. Goku comenzaría a multiplicar su poder rápidamente, pasando de 10, 20, 50, rompiendo sus límites de manera increíble. Todo esto hasta llegar a un punto de quiebre siendo este el Kaioken por 100. Un Goku quien parecía estar encendido en llamas, estaría genuinamente a su máxima capacidad física, pero esto sin tener soberbia o avaricia en su corazón. Es por ello que sorpresivamente ya podría moverse libremente en dicho lugar. El demonio le diría de Goku que era un sujeto insufrible, ya que no era posible que fuera tan puro de corazón. Así Goku lanzando un Super Kamehameha por 100 acabando con su versión del ente maligno escapando de dicha dimensión. Kibitosin estaría gratamente sorprendido, ya que era de esperarse que Goku superara ese entrenamiento. Goku le diría que no había sido fácil, pero que al cruzar de vuelta ese portal, un nuevo poder fluía en él. Esta vez, Goku había obtenido una teletransportación repotenciada, que lo haría poder viajar entre dimensiones cercanas a la suya. Realmente había valido la pena. En el caso de los demás guerreros, estos aunque les costaría mucho ya que no poseían una catarsis tan indicada como la de Goku, poco a poco lo irían superando con dificultades. El segundo en salir como era de esperarse sería Vegeta, quien en su caso utilizaría su técnica de variaciones de transformaciones que había estado entrenando luego de la batalla contra Zaiko. Por ello, aunque le costaría bastante, saldría posteriormente. En el caso de Gohan, la respuesta era bastante sencilla. Este usaría su estado definitivo, el cual era un poder más que ideal para engañar a dicho demonio. Sin usar fase Saiyajin, el hijo de Goku escaparía comprendiendo también cómo funcionaba dicho lugar. Quienes tardarían mucho más tiempo serían Goten y Trunks, quienes se las estarían viendo bastante complicada con este lugar. Ambos poco a poco comenzarían a perder las esperanzas, culpándose a sí mismos ya que jamás habían intentado algo diferente a lo que sus padres les habían enseñado. No obstante, no era hora de rendirse. Si bien estos no podían usar la fusión debido a que no estaban juntos, sí que podían usar su poder como Super Saiyajin 2 y 3. Al entrenar y perfeccionar durante los años estas transformaciones, habían conseguido un nivel incluso mayor y mejorado que el de sus padres. Con ello, a duras penas y sin usar el Super Saiyajin 5 también conseguirían salir de dicho lugar. Todos estarían aliviados y orgullosos, debido a que realmente habían tardado más de lo esperado en dicho lugar. Siendo sinceros, comenzaban a temer lo peor. Kibitosin les diría que habían concretado la parte más complicada del entrenamiento, pero aún no terminaba. En el caso de Goku, este había sido condenado a la dimensión de la nada, ya que era un castigo por cambiar su vida por poder. Con haber ido y escapado de la dimensión prohibida, ya poseían el poder maligno necesario para obtener un poder más allá del Super Saiyajin 5. No obstante, si lo intentaban usar en dicho momento, serían condenados al mismo castigo de Goku. Goten y Trunks dirían que no era tan malo entonces, debido a que si Goku había escapado, ellos seguramente también lo harían. Goku les diría que no era así. La dimensión vacía era mucho más peligrosa que el lugar donde ellos estaban hace un momento. Ahí no hay escapatoria y quienes caen en dicho lugar son condenados a vagar por la nada eternamente. La razón por la que este pudo escapar, fue porque Irian sacrificó su vida por él, al punto de usar su inmenso poder en pro de ayudarlo a detener a Kidnapper. Sin Irina y su danza, era imposible escapar. Ser condenado a dicho lugar no era para nada una buena idea de entrenamiento si a eso se referían Goten y Trunks.
Kibito-sin le daría la razón, por lo que en el caso de Goku ya este no volvía a dicho lugar ya que en sí, ya no era el contenedor completo de poder maligno. Nadie entendería nada de momento, pero Goku se los explicaría. Al escapar del mundo vacío, el castigo había sido neutralizado. La razón por la que este no volvió automáticamente luego de escapar de dicho lugar, era porque al contrario de su primera vez, el contenedor de la energía maligna era ya la esfera del dragón en su frente, la cual había absorbido el poder de los Kaioshins malignos durante el tiempo que Goku estuvo en el mundo vacío. Es por ello, que para poder evitar ser exiliados a dicho lugar, debían traer las esferas del dragón para cumplir un ritual básico. Con el regreso de Goku, las esferas del dragón ya estaban activas nuevamente, pero habían pactado el no utilizarlas debido al peligro que suponían. No obstante, no había mejor opción que el que cada uno fuese el guardián de cada esfera. Goku con su nueva y mejorada teletransportación buscaría las esferas, a excepción claro de la de 4 estrellas la cual era la suya. Ordenadas en el suelo, Kibito-sin les diría que era hora de sacar su nuevo poder. No había certeza de nada ya que eso solo eran simples suposiciones basadas en la lógica de las experiencias de Goku. Nerviosos y dudosos de que algo saliera mal, preguntarían qué probabilidad había de que algo así saliera bien. Kibito-sin diría que la probabilidad era del 50%. Así todos comenzando a elevar su poder como Super Saiyajin 5. De un momento a otro, una aura negra parecía a humo comenzaría a emanar de ellos, comenzando una tortuosa transformación a cual provocaba un sufrimiento indescriptible. No obstante, Goku les diría que no debían sucumbir hacia ese dolor. El cabello de Vegeta, Gohan, Goten y Trunks comenzaría a tornarse de color blanco. Su pelaje pasaría de plateado a negro, creciendo pequeños cuernos en su frente. Al mismo tiempo, las esferas del dragón comenzarían a elevarse, entrando en ellos y apareciendo en su frente, además de también darles brazaletes rojos con el número de estrellas que la esfera que lo fuese elegido. Es así como luego de un gran estallido, todos alcanzarían el Super Saiyajin 6. Incrédulos, estos preguntarían si eso era el Super Saiyajin 6. Su poder era increíble, y casi imposible de asimilar. Goku orgulloso, diría que ahora sí eran los guerreros más poderosos del universo. Tras la batalla contra Kaarat, Bardock se había ganado la confianza de Piccolo y Enmasama para ser el protector del infierno. Muchos ogros acudirían a él diciendo que 4 prisioneros de las más peligrosos del infierno habían escapado. Bardock sorprendido, diría de quienes hablaban, enterándose de que estos eran Freezer y Cell. No solo habían desarrollado un plan, sino que además habían aprendido a ocultar su ki para no ser encontrados. Bardock le diría a Enmasama, quien diría que no podía ser posible que 2 sujetos así de poderosos acompañados de los 2 hechiceros más peligrosos estuvieran vagando por el mundo de los vivos. Cell, Freezer, Babidi y Babidi iban rumbo a la Tierra con un solo objetivo: encontrar a Up y extraer de él, el alma y la esencia de Majin Buu. Los guardianes más poderosos del infierno como lo eran Bardock, Paikuhan y demás guerreros poderosos irían fuera del infierno a buscar a Freezer y Cell en los confines del otro mundo. A pesar de todo ese equipo de búsqueda, nadie daría con el paradero de dichos villanos, lo que serían aún más preocupante. Por más si hayan planeado algo, era imposible escapar del otro mundo. Bardock, un poco perspicaz, preguntaría desde hace cuánto tiempo estos habían desaparecido. Los ogros le dirían que hacía no mucho tiempo, por lo que este diría que era imposible que hayan ido tan lejos en poco tiempo. Si hasta ahora no los habían encontrado, era porque aún seguían ocultos en el infierno. Efectivamente, tanto Freezer, Cell como los hechiceros Babidi y Babidi estarían creando un portal hacia el mundo de los vivos, con magia. Bardock y los demás irían a toda velocidad hacia el infierno, buscando en cada rincón del para poder encontrar a esos 2 sujetos. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Ocultando su ki, estos habían logrado engañar a todos los guardianes, lo cual les había dado tiempo para crear un portal temporal. Antes de irse, realizarían su nueva fusión mejorada, creando al poderoso Freezer. Esta fusión, al no tener límite de tiempo, les permitiría usar su última fase y por ende, su máximo poder antes de irse. Esto haría que todos quedasen aterrados por ese estallido de poder, además de quebrantar cierta parte del infierno por ello. Estos escaparían dejando el portal atrás cerrándose lentamente. Bardock querría irse tras ellos, pero Enmasama le diría que eso era inútil debido que no era rival para esos demonios. Mejor, que le dijeran a Goku para que él se encargase de dicho peligro. Enmasama se comunicaría con Kaiosama, quien a su vez comunicaría con Goku.
Este le comentaría la complicada situación, en donde Freezer y Cell habían fusionado creando a un enemigo con un poder jamás antes visto. Habían estado entrenando una especie de fusión repotenciada, que les daría capacidades inimaginables. Todos sorprendidos dirían cómo era posible que hubiesen escapado del infierno, y por qué aún no habían sentido un poder de tal magnitud. Kaiosama le diría que según Bardock, este había dicho que tanto Freezer como Cell habían desarrollado la habilidad de ocultar su ki, por lo que estarían vagando por doquier sin que nadie se percatara de su presencia. Freezer estaría increíblemente sorprendido de su poder, diciendo que ni siquiera Goku podría detenerlo en ese momento. La fusión que habían desarrollado había logrado combinar el poder de todas sus transformaciones al punto de tener multiplicadores absurdos. El destino ahora, según Babidi, sería el planeta Tierra. Con una velocidad descomunal, Freezer llegaría a dicho lugar sin que nadie se percatara. Este comenzaría a buscar lentamente el ki de V en la Tierra, pero antes de intentarlo, este mismo aparecería frente a ellos, preguntando quiénes eran y qué estaban buscando en ese lugar. Freezer le diría que a pesar de ser un guerrero poderoso, era bastante oportuno, debido a que el objetivo que tenía, era el mismo. Confundido le preguntaría a qué se refería, a lo que Freezer le diría que lo que venía a buscar era su alma. Comenzando a sentir el poder abrumador de este guerrero, se pondría manos a la obra para intentar detenerlo. Sin confiarse, este al igual que Goku usaría el Kaioken por 100, diciéndole a Freezer que acabarían con él de un solo golpe. Freezer le diría que si eso era lo que pensaba, entonces adelante. Iría con todo, pero el golpe solo haría que su mano se rompiera. Freezer riendo, le diría que sus esfuerzos eran inútiles, ahora no estaba ni Goku, ni ninguno de esos asquerosos Saiyajin para salvarlo de su horrible destino. De un momento a otro, Goku aparecería ante ellos. Freezer sorprendido, le diría que cómo había llegado a dicho lugar tan rápidamente. Se supone que estaba en un lugar muy alejado en el universo, en donde le costaría incluso teletransportarse. Goku le diría que gracias a su entrenamiento, había conseguido el usar una teletransportación repotenciada. Freezer le diría que era de esperarse, ya que era un simio testarudo que no saciaba nunca sus ganas de pelear. Goku les diría que solo les daría un chance. Era mejor que soltaran a Ubi y se largaran al infierno, ya que era evidente que vieron su poder en Super Saiyajin 7. No eran rivales. Freezer le diría que sí, y que era admirable lo que había conseguido, es por ello que estaba llevando a cabo dicho plan. Antes de que Goku se preparase para pelear, Freezer le diría que aún no era el momento. Que sería pronto, pero no ahora. Así Bibidi y Babidi abriendo un portal hacia otra dimensión desapareciendo. Era increíble, pues aunque sentía el poder alejándose, ni con la teletransportación mejorada podía seguirlos. Goku rápidamente regresaría al planeta supremo, en donde le comentaría todo a los demás. Goku les diría que tenía una sospecha de a dónde irían, debido al ambiente tan hostil que sintió cuando el portal se abrió. La dimensión Amazon. En su entrenamiento, Irina le comentaría de ciertas dimensiones peligrosas, pero una de las más inquietantes era la dimensión Amazon. En dicho lugar, existían guerreros incluso más poderosos que en la dimensión de la nada. De hecho, muchos de los que estaban en el mundo vacío provenían de dicho lugar. Incluso algunos haciéndolo a propósito por lo peligrosa que era para los seres que allí habitaran. El hecho es que allí existía magia muy oscura y poderosa, por lo que tendría sospechas de lo que los villanos querían hacer. Querían extraer el alma de para traer a Majin Buu nuevamente a la vida. Sorprendidos, todos dirían que tenían que detenerlos cuanto antes, pero Goku les diría que él iría solo. Vegeta entendería el que los demás se quedarán, pero el príncipe de los Saiyajin debía ir a dicha dimensión. Más aún con ese nuevo poder. Goku aceptaría, pero diría que había un problema. La energía que usaría para llegar a la dimensión Amazon no sería suficiente. Era una dimensión demasiado lejana, por lo que incluso con la nueva teletransportación, solo llegarían a la mitad del camino. Luego de ello, debían volar a toda velocidad la otra mitad. Ambos emprenderían ahora, un nuevo viaje. Goku usaría la teletransportación, la cual usaría tanta energía, que harían un estallido de luz al usarse. Esta haría el trabajo más complicado, el cual era atravesar espacio-tiempo camino a la dimensión Amazon. Al llegar a medio camino, Goku diría que estaba bastante exhausto. Aún así no podían detenerse. Vegeta le diría si estaba listo, a lo que ambos elevarían su poder de forma brutal, llegando al Super Saiyajin 6. Con esa velocidad, emprenderían el resto del viaje.
Goku y Vegeta se dirigirían a la dimensión Amazon con una velocidad impresionante. No obstante, la distancia era increíblemente grande. Vegeta le preguntaría a Goku qué es lo que había visto. ¿Cómo era que sabía que irían a dicha dimensión y por qué lo veía tan peligroso? Después de todo, solo eran Cell y Freezer. Aunque entrenaran eran simples insectos para sus poderes como Saiyajin. Y más ahora. Goku le diría que eso parecía, pero realmente esta vez era diferente. Esta vez según ellos tenían un plan, el cual consistía básicamente en fusionarse. A Vegeta le extrañaría, debido a que cómo era que esos sujetos podían fusionarse. Entendía que desde el infierno posiblemente habían visto la danza de la fusión, pero su ki no era equivalente y tampoco eran físicamente compatibles. ¿Cómo era que se habían fusionado? Goku mencionaría que no tenía certeza, pero que seguramente habían desarrollado un nuevo tipo de fusión. De hecho, a pesar de todo, no parecían preocupados por pelear con Goku. Al ver la fusión de Freezer y Cell a los ojos, sentía como un mal presentimiento. Algo le decía que esto no iba a terminar nada bien. A medida que se alejaban de todo, irían pasando diferentes dimensiones, en las cuales solo había destrucción. Planetas, estrellas y galaxias estaban reducidas a escombros cósmicos, cosa que sorprendería al par de Saiyajin. Goku se detendría, para advertirle algo a Vegeta. Según lo que le había comentado Irina, los mortales no estaban autorizados para salir de su plano dimensional. El poder obtenido gracias al Super Saiyajin 6 les daba la capacidad de hacer ese tipo de viajes y por eso eran desterrados al mundo vacío. Generalmente, quienes obtienen ese tipo de poder, lo dan todo a cambio de hacer caos o convertirse en dioses vanidosos. El viajar fuera de tu dimensión natural te hacía automáticamente un criminal, por lo que si llegaban a morir, sus cuerpos serían llevados a uno de los 5 infiernos de Enma-sama. Esto quiere decir, que debían ser cuidadosos con todo lo que hicieran fuera de la dimensión neutra. Es decir, la dimensión de donde ellos provenían. Vegeta le diría si dichos infiernos eran tan peligrosos como él creía, a lo que Goku le diría que si alguien como Irina hablaba de ellos con tanto respeto y temor, era porque incluso para un Super Saiyajin 6 era un castigo horrible. Es por ello, que estaba terminantemente prohibido morir fuera de la dimensión neutra. Ya no podían regresar, por lo que Vegeta aceptaría sarcásticamente diciendo que seguramente esa advertencia era para el mismo Kakaroto. Goku terminaría diciendo que tampoco era posible ser revividos por las esferas del dragón de ninguna manera, ya que su muerte pasaba a ser irremediable. Mientras tanto, Freezer gracias a la poderosa magia combinada de Bibidi y Babidi aparecerían dentro de la dimensión Amazon. Freezer sorprendido, diría que dicho lugar era increíblemente hostil y peligroso. Habían presencias amenazantes por todos lados, carroñeros y también híbridos de demonio con poderes increíbles por todas partes. Bibidi le diría que era la primera vez que llegaba a dicho lugar, pero conocía de sus peligros. Sin embargo, era el único lugar con el ambiente y energía necesaria para extraer un alma. Freezer le preguntaría cuál era el problema de haberlo hecho en el mismo infierno, debido a que sería su misma magia. Tanto Bibidi como Babidi le dirían, que extraer un alma era catalogado como algo imperdonable. El único ser o entidad capacitado o autorizado por los dioses celestes para algo así era el mismo Enma-sama. Si eran descubiertos, este sin dudarlo los enviaría a cualquiera de sus otros infiernos ocultos en donde sería imposible el escapar. Freezer dudoso, diría que seguramente no era para tanto. Bibidi le diría que jamás se hubiera arriesgado a ir a una de las dimensiones más destructivas de todo el multiverso dimensional, si no fuera porque le temía aún más a cualquiera de esos infiernos. Freezer diría que entonces se lo tomara con calma, ya que él se iría de divertir con esos seres tan poderosos que se sentían por doquier en dicha dimensión. Freezer viajaría rápidamente de planeta en planeta, destruyendo todo a su paso. Desde la lejanía, tanto Goku como Vegeta sentirían un poder increíblemente maligno destruyendo todo. Camino a la dimensión Amazon, se toparían con seres interdimensionales colosales que los atacarían. Goku le recordaría a Vegeta que no podía morir, así que era mejor que se lo tomara en serio. Estos peleando en equipo, lograrían frenar a dichas bestias, pero tomarían la decisión de ir lo más rápido posible sin detenerse a pelear con nada. En la dimensión Amazon, el ritual para extraer el alma de Majin Buu había comenzado. Quien esperaría súbitamente preguntaría qué estaba pasando. Bibidi y Babidi le dirían que se tranquilizara. Él no era más que un simple contenedor de algo muy importante que ellos necesitaban.
Gracias a Goku, no había sido difícil encontrar el alma de Majin Buu, debido a que el muy tonto había pedido que reencarnara en un simple niño sin nada especial. Desesperado, intentaría zafarse pero era inútil. Su destino estaba sellado. El ritual causaba un dolor inmenso en él, pero con el pasar del tiempo comenzaría a tomar la forma de Majin Buu nuevamente. Con su último aliento, le diría de Goku que lo sentía, pero no había podido detener a estos sujetos. Posteriormente, el gran amigo de Goku llamado había dejado de existir para siempre. Goku sentiría algo mal, y le dirían a Vegeta que tenía un mal presentimiento. Tenían que salvar a rápido, así que era mejor que se apresurara. Vegeta le recordaría que ya iban a máxima potencia, pero aún así no era suficiente. Goku en su desesperación, le diría que algo andaba muy mal. Había que darse prisa. Con la poca energía negativa que había reunido el sello de Irina, Goku se transformaría en Super Saiyajin 7 para el asombro de Vegeta, quien le preguntaría si estaba bien. Goku le diría que se sujetara rápidamente, y así con una velocidad abismal estos se acercarían a la dimensión Amazon. Majin Buu ahora estaba suelto por esa dimensión, por lo que comenzaría a querer causar caos. No obstante, fuera de ser un peligro, era una preocupación ya que los seres de ese lugar lo podían eliminar fácilmente. Majin Buu era poderoso en la dimensión neutral, pero aquí era una simple presa. Es así como luego de darse cuenta, Freezer aparecería ante él, provocando que Majin Buu lo atacara. Freezer le diría que era inútil, y que mejor obedeciera. Si accedía a fusionarse con él, ahora su poder no tendría comparación. Sin muchas opciones, Majin Buu terminaría accediendo. Ya a las puertas de la dimensión Amazon, Goku pegaría la transformación de Super Saiyajin 7. Vegeta sorprendido, le diría si ese era su máximo poder. Goku le diría que siendo sincero, aún no era el poder completo. La forma completa del Super Saiyajin 7 era mucho más poderosa. Vegeta le diría que era un miserable, pero era admirable como siempre conseguía superarse. Estando en una puerta dimensional, Vegeta le diría que cómo podían entrar. Goku le diría que cada dimensión tenía un respectivo guardián, así como el mundo vacío tenía a Irina. Pero, en dicho momento no tenían tiempo que perder, por lo que debían teletransportarse siguiendo el poder de Freezer. Segundos después, ambos serían impactados por un ataque increíblemente poderoso. Heridos y confundidos no sabrían ni siquiera qué fue lo que los golpeó. Nuevamente, segundos después serían nuevamente impactados por otro ataque. Goku le diría a Vegeta que fuese quien fuese, tenía una velocidad absurda, por lo que mejor usaran su máximo poder. Concentrados, comenzarían a sentir un ki masivo acercándose a ellos esquivando un ataque. Goku le diría a ese guerrero que se mostrara, ya que se habían dado cuenta de su presencia. El guerrero, o en este caso guerrera, aparecería ante ellos. Su poder era inimaginable, por lo que ambos le preguntarían quién era. Esta se presentaría con el nombre de Ali, siendo la guardiana de dicho lugar. Goku le diría que necesitaban entrar a la dimensión Amazon, debido a que un peligro de proporciones dimensionales estaba al acecho. Ali sin responder los atacaría nuevamente, siendo incluso más rápida que un Super Saiyajin 6. Esta se aparecería ante Vegeta, dándole un poderoso ataque que lo dejaría muy herido. Goku la atacaría salvando a Vegeta de casi ser asesinado. Goku le diría que no se confiara, ya que esta guerrera no dudaría en matarlos si se le daba la oportunidad. Por lo que recordara no ser una presa. Vegeta furioso, cargaría un Cho Big Bang, el cual era equivalente al Cho Kamehameha de Goku, el cual era igual al estallido de una estrella. Con este ataque sí impactaría a Ali, pero no sería suficiente para derrotarla. Esta como represalia iría nuevamente con un poder increíble hacia Vegeta, teniendo un intercambio de golpes del cual Vegeta saldría muy mal parado. Goku lanzaría también su ataque, pero antes de ello, sería interrumpido por Ali que también lo dejaría fuera de combate con un fuerte golpe en el estómago. Ambos derrotados y ya en estado base estarían a merced de la guardiana de la dimensión Amazon, quien había demostrado ser superior a la guardiana Irina. Vegeta le preguntaría a Goku si ya había pensado en usar el Super Saiyajin 7 o estaba esperando a que los mataran. Goku le diría que si tuviera la posibilidad ni siquiera hubiera usado el Super Saiyajin 6. Sin embargo, no poseía la energía maligna necesaria para usarlo, y el sello de Irina no se había recargado luego de usar la poca capacidad que tenía. Vegeta negándose a rendirse, se levantaría diciendo que Super Saiyajin 7 o no, no sería derrotado por alguien así. A pesar de que era admirable el poder de esa guardiana, no se permitiría perder.
Intentaría volver al Super Saiyajin 6, pero tampoco tenía la capacidad de hacerlo. Es por ello que desesperado iría en Super Saiyajin 5, siendo derrotado fácilmente de nuevo. Vegeta, quien ya estaba harto de depender de Kakaroto alcanzando las transformaciones que él ya tenía, diría que él era el príncipe de los Saiyajin. Que sin el estar, había descubierto el verdadero potencial de alternar transformaciones. Por lo que haciendo esto una y otra vez ante una estoica Ali, comenzaría a elevar su poder a cada segundo. Goku, sorprendido, le diría a Vegeta que lo estaba haciendo muy bien, ya que cada vez le costaba más a Ali bloquear sus ataques. Segundos después, este comenzaría a cambiar lentamente, y en vez de alternar las transformaciones, estas se estaban combinando. La máxima variación del Super Saiyajin, la cual era la tercera fase y la máxima transformación Saiyajin siendo el Super Saiyajin 5, ahora convivían en una extraordinaria armonía dentro de Vegeta. Es así como nacería una nueva transformación. Esta ya estaría bastante emparejado con Ali, pero momentos después la superaría. Goku asombrado, le diría a Vegeta que era un guerrero increíble. Vegeta le diría que eso era obvio, ya que él siempre será superior. No obstante, Kakaroto también podía alcanzarla, así que mejor que lo intentara. Goku haría el mismo proceso, y gracias a sus conocimientos sobre las variaciones de Ki, conseguiría de igual forma el Super Saiyajin 8. Ambos frente a Ali lograrían intimidarla, lo cual ameritaría que ésta los dejara pasar. No obstante, primero debían prometerle que no harían nada destructivo como los sujetos que habían hace un rato. Estos le preguntarían si había visto a Frizzle y los demás, a lo que Ali les respondería que no sabía si esos eran sus nombres, pero ambos habían hecho un extraño ritual y se fueron antes de que ella pudiera intervenir. Goku destrozado diría que habían llegado tarde, y que Up se había perdido para siempre. Ya no era necesario entrar. Ali les diría que lo sentía, pero ella debía proteger dicha dimensión. A lo lejos, un ser estaría consciente de la pelea de Goku y Vegeta contra la guardiana de dicho lugar, por lo que se sentiría emocionado. Cellbuzzer había nacido, y la destrucción dimensional era inminente. Y bueno amigos, dije que sería corta, pero al final terminó siendo una última parte bastante larga XD. Como tal, la saga de la dimensión Amazon termina acá, por lo que entenderé que muchos sientan que no es como un final tal cual. Posterior a esta vendría la saga de los infiernos, por lo que la comenzaré a desarrollar dicha saga luego de un tiempo. Quizá a principios del otro mes para no monotonizar el canal con tanto fanfic. Pero bueno, ¿qué les ha parecido este fanfic basado en las historias AF de Majin Gokuable? Espero sus opiniones. De verdad y como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.